esclavos del pecado. Hacíamos y nos gustaba y nos deleitábamos vivir, hacer, convivir y realizar todo lo que fuera pecado. No podíamos soltarnos hasta que apareció Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en Juan 8, 34 al 36, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando llegamos a Cristo Jesús, Él rompió esas cadenas del pecado que teníamos, que estábamos atados, que nos tenía ligados a ese amo, Satanás. Ahora Cristo Jesús ha roto todas las cadenas. Y esas cadenas, hermanos, ahora podemos decir, soy libre. Como hace ratito cantábamos, soy libre, libre para cantar, libre para gozarme en su presencia, porque Cristo Jesús nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Aleluya, bendito sea su nombre. Ahora, ¿qué pasa cuando ahorita que ya llegamos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y fallamos? Porque fallamos, hermano, como cristianos fallamos. Como cristianos cometemos errores, pecamos todavía. No practicamos el pecado ciertamente, pero llegamos a pecar. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa entonces con la bendición del perdón? Fíjese lo que dice Primera de Juan, capítulo número 2. Para aquel hermano, para aquellos de nosotros, hermanos, que pecamos, que fallamos delante de Dios, y que quizás digamos, no tengo esperanza, no tengo ya remedio, no hay solución. No, sí hay una solución. Fíjese lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Para que qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, hermanos, tenemos esta bendición de que Cristo Jesús es nuestro abogado. Él aboga por nosotros, Él aboga por nuestras causas, por nuestras necesidades, porque Él sabe, hermanos, que somos débiles, hermanos, y fallamos, y Él está, hermanos, abogando a nuestro favor, hermanos. Fíjese, me puse a pensar un tantito, hermanos, acerca del perdón, que muchas veces hay hermanos que dicen, ¿cómo yo voy a llegar con Dios y pedirle perdón si primero tengo como que portarme bien un mes? Y quizás cuando me porte bien un mes, 15 días, o me porte bien medio año, voy a llegar bien con Dios. Pero no es así, hermanos. Tenemos un abogado, hermanos, que nos defiende. Tenemos un abogado que cuando alguien peca, hermanos, Él está dispuesto a perdonarnos todos nuestros pecados, hermanos. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Pero mire, hemos hablado acerca de aquella parábola, hermanos, del hijo pródigo. Esta parábola se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15. Libro de Lucas, capítulo 15. El hijo pródigo, versículo 11 en adelante, dice que este hombre tenía 2 hijos. Y uno dijo, no, ya dame mi herencia, yo me voy a ir. Yo ya no quiero nada de aquí, ya no quiero vivir aquí. Estoy parafraseando esta historia, esta parábola. Y dijo su padre, quizás, ¿por qué te quieres ir? Dijo, no, yo ya no quiero estar aquí. Dame mis cosas, dame mi herencia, lo que me pertenece, y se fue. Se fue. El padre todo el tiempo quizás estaba con la esperanza de que su hijo volviera y no regresaba a su hijo. Pero algo bien maravilloso, hermanos, que nos dice el versículo 18, 15, 18, hermanos, nos dice algo muy interesante. Estaba el hijo pródigo ahí en un lugar donde él se encontraba y estaba diciendo para consigo mismo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Eso le voy a decir a mi papá cuando lo vea. Yo voy a ir, me voy a encontrar con él. ¿Sabes qué, papá? Sí, merezco ser el último de lo peor, pero déjame otra vez estar aquí en tu casa, ser de tu familia. Ya no me tomes como un esclavo, ponme como en lo último. Ponme como en lo último. Bueno, él fue con esa intención, eso lo llevaba. Se dirigió, quizás era un camino muy largo, no lo sé. Pero dice en el versículo 20, hermanos, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Mire, el padre no esperó a que el hijo le dijera algo. El padre no esperó a que el hijo emitiera alguna palabra, algún comentario,
¿Sabe por qué? Porque esta parábola, hermano, nos habla de algo tan maravilloso como es nuestro Padre Celestial. Porque lo que el Padre aquí representa es Dios mismo, hermanos, que sabe no de nuestras palabras que vamos a llegar aquí a la iglesia a decirle, sino de una actitud, hermanos, que nosotros traigamos delante de Dios. Aunque ciertamente, hermanos, las palabras que nosotros emitamos delante de Dios son importantes, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ciertamente, hermanos. Pero aquí, hermanos, el ejemplo que nos pone el Señor Jesucristo es que el Padre no esperó que le dijera, a ver, ¿qué tienes que decirme? ¿Después de cuántos meses? ¿Después de cuántos años? ¿Después de cuánto tiempo? Mira, dame cuentas de esto. No, 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 no. El Padre, cuando lo vio de lejos, vio la actitud del Hijo. El Padre fue corriendo y lo abrazó, porque el Padre estaba lleno de un amor, hermanos. Así es nuestro Padre. Así es nuestro Padre, lleno de amor. Por eso del tema, hermanos, Dios de amor. ¿Cuántos han experimentado el amor de Dios, hermanos? Qué grande amor es el de Dios, hermano, que está esperando. No vino el domingo, no vino a mi casa, no ha leído la palabra, no ha platicado conmigo en oración, está esperando. Y apenas el Padre ve la actitud que nosotros nos disponemos a humillarnos, el Padre ahí está ahí con nosotros abrazándonos. Y fíjese entonces, cuando ellos se abrazan, dice entonces el versículo 21, y el Hijo le dijo, ahora sí le dijo, le expresó lo que él pensaba anteriormente. Le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre le dijo, lo paró, yo creo, en esa cosa, ya tranquilo, vístanlo, póngale un anillo, póngale una ropa, póngale esto y hagan fiesta porque mi hijo era muerto y ha regresado. Mira, hermano, nuestro Padre nos perdona. Por eso hemos experimentado, hermano, el amor de Dios que se ha manifestado, uno, cuando no le conocíamos y nos perdonó. Y cuando ahora que le conocemos, hermanos, y pecamos y fallamos, el Padre nos perdona, hermanos. Es maravilloso el amor de Dios. Pero número 2, hermanos, el amor de Dios manifestado, esto yo no sé si agrade mucho, el amor de Dios manifestado en su corrección y disciplina. Es que Dios nos disciplina y nos corrige por amor. ¿Cuántos dicen amén? Como que no, en amor sí, ama sí, pero nos corrige, hermanos, para bien nuestro. Fíjese lo que dice el libro de Hebreos, en su capítulo número 12 del libro de Hebreos, versículo del 4 en adelante. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Mire, hermano, la disciplina, hermanos, entonces, hermano, es algo, hermanos, que a nosotros nos sirve para corregir lo que está mal, pero nos sirve para algo en el propósito de Dios. Fíjese lo que dice en el capítulo 12 del mismo, el versículo 10. Esta disciplina, hermanos, es por amor, pero es para santificación nuestra. Dice el 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como aquello les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Mire, hermano, cuando nosotros estamos haciendo algo incorrecto, actitudes morales incorrectas de nuestro carácter, nuestro temperamento, Dios entonces nos va a empezar a corregir de muchas maneras, de muchos niveles. Es como cuando un niño, un pequeño, no entiende una llamada de atención suave. El padre o la madre tiene que subir el nivel de ejecutar esa orden, y si no, más fuerte, y si no, entonces viene la vara, y si no, viene el castigo y la vara. Así es con Dios, nos llama la atención suavemente, tranquilamente. Muchas veces entendemos, pero muchas veces no. Y cuando no entendemos cómo nos ama tanto nuestro Dios, nos disciplina más fuerte, y si no, más fuerte, y si no, va la vara más fuerte. ¿Por qué? Porque nos ama, hermanos. O sea que cuando usted y yo estemos pasando por una situación
que Dios nos está disciplinando, gocémonos, hermanos. Gocémonos. Y la misma Biblia nos dice, es que la disciplina no es causa de gozo, pero cuando da fruto, hermanos, es una bendición, hermanos, porque entonces ya no somos como éramos antes, hermanos, sino ahora, hermanos, hemos aprendido, hermanos. Mire, le voy a poner un ejemplo. En el libro de Jonás. En el libro de Jonás, hermanos, vamos a encontrar una historia, aunque ciertamente bien conocida hasta por los peques, ¿verdad? Pero esta historia de Jonás, hermanos, déjeme decirle, Jonás capítulo 1. Jonás tenía que ir a Nínive. En el capítulo 1, versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis y demás. Ok, lo primero que nosotros tenemos que aprender, hermanos, de esta enseñanza, de esta noche, cómo es que Dios nos manifiesta su amor por medio de la disciplina y de la corrección. En el caso de Jonás, hermano, Jonás tenía una comisión de ir a Nínive y predicar a esa ciudad pecadora, hermanos. Una ciudad en la cual, si no se arrepentían, iba a venir el juicio de Dios sobre ellos e iban a morir. Era más de aproximadamente de 120,000 personas que estaban en esa ciudad de Nínive. Pero Jonás dijo, no, yo mejor agarro un barco y me voy rumbo para otro puerto. Bueno, aquí pareciera ser, hermanos, que Jonás quiso huir de Dios, cosa que es imposible huir de su presencia, hermanos, porque nosotros sabemos, hermanos, que Dios lo llena todo, hermanos. Dice la palabra del Salmo 139, si me voy a lo más alto de las montañas, ahí está Dios. Si me voy a lo más profundo del mar, ahí está Dios. Si me voy a los abismos, ahí está Dios. ¿A dónde me esconderé de tu espíritu?, dice el Señor. No podemos escondernos de Dios. Entonces lo que hizo Jonás, hermano, fue que él huyó de Dios. Huyó entre comillas, hermano, de Dios. Mira, hermanos, y esto es muy triste en el pueblo de Dios. Porque cuando Dios nos comisiona a algo, hermanos, nos hacemos los sordos. Nos tapamos el oído. Hacemos como que nos hablan por allá. Queremos hacer cosas buenas por allá. Queremos empezar, en vez de venir a la iglesia, hermanos, a oír palabra de Dios el día domingo, hermanos, no, como que voy a esperarme aquí en la casa, o voy a ver a un amigo, voy a ver aquello, hermanos. Cuando nosotros, hermano, y lo repito, desobedecemos a Dios, va a venir la corrección, va a venir la disciplina. Es mejor que atendamos, hermanos, las instrucciones de Dios a la primera, hermanos, por amor, por misericordia. Pero fíjese en el caso de Jonás. Como Jonás no entendió, hermanos, Dios tuvo que corregir a este profeta. ¿Cómo lo corrigió? Fíjese lo que dice en el versículo 17, 1:17. Porque déjame decirle que como Jonás agarró su barco y dijo, no, yo me voy para allá, para Santa Fe, allá me voy a ir, allá no me ve Dios. Pero no, en ese barquito en el cual iba, hermanos, Dios levantó una tempestad tan tremenda, tan fuerte, tan violenta, que pareciera ser que se iba a hacer pedazos aquella nave. Los hombres que estaban ahí empezaron a tirar las cosas pensando que así se aligeraba la embarcación, pero nada podía calmar el mar embravecido. Y cada vez que ellos luchaban por llegar a un puerto seguro, a un lugar más tranquilo, eso era más terrible, más tremendo. Mientras ellos batallaban, Jonás echándose un sueñito. Ahí dice la palabra que Jonás dormía muy tranquilamente, como que si no pasara nada. Pero déjeme decirle que entonces ellos dijeron que bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Dice la Biblia que ellos clamaban a sus dioses y nada, echaron suertes y la suerte cae sobre Jonás. Y le levantan y le dicen, a ver, ¿qué has hecho? ¿Por qué en estas circunstancias? A ver, dinos, explícanos. Y él dijo, miren, yo soy el culpable. Yo huyo de Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Y qué tenemos que hacer para que el mar se aquiete? Échenme al mar. Y eso se calma. Dice el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mire, hermano, estar en el pez no es como muchas veces los platican en las
en las caricaturas, que estaba Jonás con una vela y Jonás ahí viendo, no, hermanos, estaba investigando un poquito y no quiero entrar mucho a esto, hermanos, pero dicen los que conocen de este tema de las ballenas, todos estos hombres de ciencia, se cree que era un animal muy grande, aunque la Biblia no lo dice, y no voy a entrar a ver si era fulano o sultano, pero cual fuera el animal muy grande, hermanos, de entrada esos animales grandes tienen 4 estómagos, tienen un ácido que deshace la comida y que es un olor pestilente tremendo, donde el oxígeno, hermanos, empieza a escasear. Seguramente la condición de Jonás en ese momento era horrible, apestaba, estaba siendo meneado de una manera tremenda que quizás podría vomitar por el aroma en ese lugar, por los movimientos bruscos del animal, pero también el oxígeno se le estaba acabando, se sentía que moría, se sentía que estaba a punto de morir. Por eso más adelante en el versículo capítulo 2, él dice, estoy como en un sepulcro, estoy como en un abismo, estoy aquí enterrado. Hermanos, Jonás tenía que entender por medio de la disciplina, pero esa disciplina era por amor. Cuando él entonces entiende ahí en el vientre de ese pez, el tiempo que estuvo, hermanos, muchas horas, él entendió que de Dios no se puede burlar uno, hermanos. Dice más adelante en el capítulo 2, en el versículo número 10, después que él reconoce la grandeza de Dios, después que él invoca a Dios, después que él regresa a Dios, hermanos, dice en el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y lo demás que conocemos nosotros fue que Jonás se dirige a Nínive, empieza a pregonar diciendo que se arrepientan. Los hombres de Nínive, hermanos, mire, lo que el pueblo de Israel no hacía, el pueblo de Nínive sí lo hizo. Rasgaron sus vestiduras el rey, se humillaron, no comieron ni los animales, ni los niños de pecho, ni los reyes, nadie comió nada, hermanos, porque estaban en gran quebrantamiento, porque la ira de Dios iba a caer sobre ese pueblo, y ese pueblo se humilló ante Dios, y ese pueblo fue salvado, hermanos, por un hombre que entendió que al mandato de Dios se tienen que hacer las cosas, hermanos. Sí o sí es en Dios, hermanos. Pero cuando nosotros, hermanos, estamos sí o sí, nos hemos de rogar, miren, hermanos, a veces viene la disciplina muy fuerte. Entonces, hermano, a este punto número 2, hermanos, es el amor manifestado, hermanos, corrigiéndonos, disciplinándonos, hermanos. Pero esa corrección y disciplina, entendámoslo, hermanos, es para nuestra santificación, para que caminemos más rectamente, para que caminemos en los caminos de justicia y rectitud de Dios, hermano. Número 3, hermano, el amor de Dios manifestado por su compañía. Salmo capítulo 23, en el capítulo 23 de Salmos, versículo número 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque andemos en valle de sombra, si yo les preguntara cuántos han caminado por un valle de sombra, y no me refiero literalmente, hermanos, cuando a lo mejor el esposo, la esposa, el hijo, el tío, la mamá, el papá, el familiar más cercano está a punto de morir, o hay una desgracia a lo mejor, y en ese momento, hermanos, nos sentimos solos, nos sentimos como abandonados, como huérfanos, pero no es así, hermanos. Dios ha prometido por amor estar con nosotros, hermanos. Estos 9 años, hermanos, que la iglesia está cumpliendo, hermanos, sabemos que su compañía ha estado aquí, hermanos. Sabemos que Dios ha estado aquí, hermanos, porque Él es grande en misericordia y grande en amor. ¿Cuántos problemas, hermanos? Si le dijéramos al hermano Gerardo, a la hermana Viole, enumérenos cuántos problemas ha pasado en 9 años. Muchos, ¿verdad, hermanos? Muchos, de todos los tamaños, colores, de todas las circunstancias, hermanos. Pero déjame decirle una cosa. Cristo prometió estar con nosotros, hermanos. Mateo capítulo 28, en su versículo número 20. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, hermano. ¿Cuántos dicen amén?
Él está con nosotros, aunque tú digas, es que yo no lo veo, es que yo no lo siento, es que Dios está con nosotros y lo creemos por fe, hermano. No hace falta que sintamos un escalofrío, que veamos a lo mejor un cometa que pasa como una señal. No, hermanos, lo creemos por fe, hermanos, porque Dios lo prometió así. Y fiel es el que prometió, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, en dos ejemplos, un ejemplo que voy a poner, hermanos, en el libro de Hechos, en su capítulo número 18. El libro de los Hechos, capítulo 18, versículo número 9. El apóstol Pablo ha estado en la ciudad de Corinto. Y ahí, como en todos sus viajes, como en todas sus exposiciones, siempre había gente que se oponía. Siempre había gente que estaba ahí para retarlo. En otras ocasiones fue encarcelado, en otras ocasiones fue golpeado, fue burlado, tuvo que correr y escapar por su vida. Pero de todo esto, hermanos, fíjese lo que dice. Capítulo 18, versículo 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Algo interesante que nos llama aquí, hermanos, el mensaje es: yo estoy contigo, yo estoy contigo. ¿Cuántas veces, hermano, queremos oír audiblemente quizás cuando estamos, hermanos, llorando, cuando estamos pasando una angustia, que quizás Dios nos hable audiblemente, decir: estoy contigo? Pero cuando nosotros recordamos las promesas del Señor diciendo: yo estoy contigo, eso nos debe fortalecer, hermanos, sabiendo que donde yo voy, el Señor está conmigo, hermanos. Donde yo me muevo, el Señor está conmigo. No importa si mi enemigo está ahí al frente, hermanos, Dios está conmigo. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo número 41, versículo número 10. No temas, porque yo estoy contigo. Fíjense cómo dice, hermanos. Fíjense lo que le dice a usted, me dice a mí en esta noche: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios está con nosotros, hermano. Entonces, hermano, el amor de Dios se ha manifestado por su compañía, hermanos. Y la hemos disfrutado porque sabemos que el Espíritu de Dios está con nosotros y en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Número 4, hermanos. Isaías 41, pero en el versículo 13. El amor de Dios manifestado por su ayuda. Que Él nos ayuda en nuestras debilidades y circunstancias por amor, hermanos. Dice el 13: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Qué grande bendición, hermanos, saber que Dios nos ayuda. Mire, déjeme narrarle un poquito, hermanos, lo que pasa en el libro de Éxodo, capítulo 14, hermanos, cuando el pueblo de Dios, vayamos a esta cita, Éxodo 14, cuando el pueblo de Dios está saliendo del pueblo de esta ciudad, de este pueblo, esta tiranía en Egipto, hermanos, y el pueblo de Dios se dirige a una tierra prometida, una tierra en la cual Dios les ha dicho: se las voy a dar, se las voy a heredar. Dice en el versículo 13: porque el pueblo, déjame decirle, que estaba como a veces nosotros, hermano, desanimados, o como decimos, bajoneados. Estabas desalentado porque no me fue bien en la escuela, porque no me fue bien en el trabajo, porque hay problemas en mi familia, porque hay circunstancias económicas muy difíciles. Y esas cosas muchas veces nos ponen tristes, nos sentimos a lo mejor que no hay solución, cuando a lo mejor un hijo está en las drogas, cuando a lo mejor los problemas de la salud han tocado a la puerta y aparece una enfermedad de esas terribles y tremendas. Ese estado de alegría, hermanos, que cuando alabamos a Dios en muchas ocasiones se ve apagado, se ve confrontado por las malas noticias, hermanos. Pero aún ahí el pueblo de Israel se encontraba en algo semejante, hermanos, en una situación en la cual estaba huyendo de Egipto y tenían al mar de una manera
como un obstáculo muy grande, hermanos. ¿Qué hacer ante esa circunstancia? Dice entonces 14:13, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Mira, hermano, Dios aquí ayudó a su pueblo. Qué difícil era para Dios abrir el mar. Nada difícil, hermano. Para nosotros muchas veces los problemas parecen ser imposibles. ¿Cómo se va a resolver esto? ¿Cómo será aquello? ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene. ¿De quién? De Jehová de los ejércitos. Él hizo los cielos y la tierra. De Él viene nuestra ayuda, hermanos. Pero mire, hay una situación, hermanos, que quizás enfrentamos y conocemos en Primera de Samuel, en su capítulo número 17. Cuando este gigante llamado Goliat, que la Biblia nunca lo menciona como tal nombre gigante, dice que era un hombre grande de estatura, pero mire, déjame decirle una cosa, este hombre Goliat, junto con los filisteos, llegaron a desafiar al pueblo de Israel. Y empezó el desafío diciendo este Goliat: manden a uno de allá de Israel que pelee conmigo. Si él me vence, seremos sus esclavos, pero si yo le venzo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Todo el pueblo de Israel estaba con miedo contra ese gigante, contra ese grande, contra ese filisteo, contra ese Goliat. Muchas veces, hermano, el enemigo así llega con nosotros, nos llega a desafiar en algo y tenemos ese miedo, porque no estamos poniendo la mirada en el Dios Todopoderoso, hermanos. Cuando entonces el pueblo de Israel se hace para atrás, por ahí llevaba quizás días en esa circunstancia, entre ellos aparece David como que de la nada. Y no de la nada, hermanos, porque fue mandado por su padre Isaí a llevarle unos quesos, unos panes, unos trigos y alimento para sus hermanos que estaban en la guerra. Y cuando llega entonces David, y de repente empieza a oír que ese hombre está desafiando al pueblo de Israel, se llena de celo, se llena de coraje. ¿Cómo es posible que este hombre esté ofendiendo y blasfemando al ejército de Dios y al Dios de los cielos? Él dice: yo voy a ir y voy a pelear contra él. Pero fíjese cómo dice algo bien importante, hermanos, en el capítulo 17, versículo 37, hermanos, de esta historia, hermanos, que no había quien fuera. Saúl era el rey, y le dice: ¿cómo podrás tú, David, con esto, si él es un hombre de guerra? Y dijo en el 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Mire, hermanos, conocemos la historia, que cuando David va a enfrentarse a ese gigante lo tiene en poco, lo menosprecia, porque es un muchacho, es rubio, es de hermoso aspecto, y lleva una varita, lleva una onda, lleva ahí un morralito, unas piedras que están ahí, y él dice: bueno, ¿contra un perro vienes a pelear o qué? Y David dijo: tú vienes con armadura, tú vienes con tu gran estatura, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo te venceré, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y entonces Dios ayuda a su siervo, lanza la onda, lanza esta piedra, hermanos, y este hombre cae al piso, le corta la cabeza, la levanta en victoria, y Dios ahí ayudando a uno de sus siervos, hermano. Dios ayuda a su pueblo, hermanos. Dios nos ayuda por amor, por misericordia, hermanos. Dios siempre nos ha ayudado, hermanos, y tenemos que aprender a depender de Dios, hermano, y a confiar en Dios, hermano, que Dios, aún en las calles más oscuras y solitarias, o las noches más de insomnio quizá que tengamos, doblemos nuestra rodilla, porque Dios nos va a ayudar, hermanos. Por amor Dios nos va a ayudar. Pero mire, déjeme decirle lo que dice el libro de los Hechos,
en su capítulo número 12. Libro de los Hechos, capítulo número 12. Hechos, capítulo número 12. En sus versículos del 3 en adelante. Pedro, déjeme resumirle, ha sido encarcelado por causa del evangelio. Pero también Jacobo ha sido muerto a espada. Dice en el versículo 6, y cuando Herodes le iba, ya que metieron a Pedro en la cárcel, dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Mire, hermano, cuando Dios nos está ayudando, hermanos, no hay cadenas que nos puedan detener, hermanos. No hay obstáculos, hermanos, porque cuando la ayuda de Dios está, hermanos, cuando la ayuda y la misericordia, cuando por amor Dios nos está ayudando, hermanos, ¿qué puerta se puede cerrar ante el Dios omnipotente, hermanos? Ninguna, hermanos, ninguna. Tenemos, hermanos, que ver el poder de Dios, la grandeza de nuestro Dios. Y el Dios nos quiere mostrar su poder, hermanos, su ayuda, su misericordia, hermanos. Cada día nosotros vemos su ayuda, hermanos, cuando quizás decimos, ¿y qué comeré hoy? ¿Y cómo pagaré lo de la renta? ¿Y cómo pagaré lo del gas? ¿Y cómo pagaré aquello otro? Y cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, que de una manera sobrenatural Dios empieza a suplir, decimos, oh Dios, qué maravilloso eres, Señor. Porque yo no sé cómo, pero tú supliste. Yo no sé cómo pasó, yo no sé de dónde salió, yo no sé cómo fue, pero tú me has ayudado, Señor, a pagar la renta, a pagar la luz, Señor. Tú me has dado las fuerzas, Señor, tú me has dado, pero eres tú, Señor, el que ha suplido. Por eso, hermanos, alabamos el nombre del Señor y le glorificamos. Pero déjame decirle un dato más, hermanos. En el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 23 en adelante, ahora está Pablo y Silas encarcelados por causa del evangelio. Y ellos, hermanos, están ahí, en lo más profundo de esa cárcel, de ese calabozo. Dice el 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire, hermanos, cuando Dios ayuda, hermanos, y lo reitero y lo dije hace un momento, hermanos, no hay un obstáculo, hermanos, que Dios diga, no puedo, ¿cómo lo voy a hacer? No, hermanos, es que cuando Dios nos ayuda, hermanos, por amor, hermanos, Dios no conoce límites, Dios no conoce obstáculos, hermanos, y esto es por amor a su pueblo, por amor a nosotros. Dios nos ayuda sobrenaturalmente, hermanos. Si yo les preguntara, ¿cuántos han visto un milagro de Dios? Dijeran, no sé, yo he escuchado. Y a veces decimos, hermanos, yo soy un milagro, sí, ciertamente, pero Dios hace grandes milagros. Yo he escuchado muchos milagros, hermano, de amigos en congregaciones grandes, maravillosas, sobrenaturales e inexplicables. Dios nos ayuda, hermanos, grandemente nos ayuda, y nos ayuda por amor, hermanos. Recuerdo, hermanos, que cuando yo estaba en el seminario, iba muy reducido, es más, iba de Portales hasta Xochimilco, ya con la reserva de la gasolina, era un Volkswagen. Y yo dije, ¿cómo llego? A ver si llego. Y iba con un amigo que él vivía más adelante de Xochimilco, Tuyehualco, y bueno, me dejaba en una calle, cerca de lo que es el mercado de las plantas, por ahí estaba la iglesia, y él se bajaba, bien fácil, se bajaba, agarraba el camión y seguía. Y yo, y recuerdo que en las últimas topes ya para quebrar en esa línea recta, hermanos, el carro, y yo, Señor,
no tenía los medios. Era un momento muy difícil, hermanos. Y yo, ahí voy, y otro poquito. Bueno, ya si se queda aquí, pues ya le hablo a los muchachos y pues que me ayuden. Es un bochito, pues, era plancito y ya lo dejamos ahí, pues ya por ahí con unos hermanos, pues ya después vengo por él. Empezamos el servicio de jóvenes y empezamos el culto, glorificamos a Dios, nos gozábamos. Y yo pensando, ¿cómo me voy a regresar? ¿Cómo me voy a regresar? No sabía cómo. Le había pedido a Dios, Dios, ayúdame. ¿Cómo me voy a regresar? Bueno, pues ya ahorita pido para mi camión y pues ya, a ver cuándo vengo por él y demás. De pronto, hermanos, cuando nosotros estábamos en el servicio de jóvenes, ya estábamos terminando, hermanos, y estábamos guardando las cosas. Uno de los jóvenes, hermano, que dejé el carro enfrente de su casa, sube corriendo y me dice, José, córrele, ven, algo le está pasando a tu carro. Y yo dije, no, ya, ¿qué le pasó? ¿Qué me podría esperar yo? Si yo estaba, Señor, pidiéndole, y dice, córrele. Y como habló fuerte, como espantado, entonces, pues vamos, y que bajo corriendo. La iglesia era de 4 niveles, entonces ahí voy bajando y corriendo, y vienen tras de mí todos, corre. Y yo cuando vengo y le digo, ¿qué pasa? Dice, mira, le está saliendo algo de aquí enfrente, porque déjame decirle que donde se le pone la gasolina a Volkswagen, va enfrente. Entonces le estaba saliendo gasolina y se estaba yendo por la coladera. Oye, mira, se le está saliendo la gasolina. Y entonces yo no sabía si brincar de alegría, llorar, y me quedé así, digo, pero este carro no tenía gasolina. ¿Y cómo es posible que está brotando? Y todos los jóvenes, hermanos, que eran más de 25, estaban viendo y testificando algo, estaban atestiguando algo que estaba brotando y caía por todo lo que era, vamos a llamarle unos 5 metros a la coladera más próxima, hermanos, y se estaba yendo la gasolina por esa coladera. Entonces me dice, haz algo. Yo, ¿qué hago? Entonces me subí y dije, voy a arrancarlo y quemar gasolina para que pues así se caiga un poquito. Y fue lo primero que se me ocurrió. Me subí, lo arranqué, y fue un milagro que yo vi, hermanos. Fue un milagro, hermanos, que si alguien me dice, no lo creo, no le pido que me crea. Yo testifico lo que Dios hizo. Porque yo he visto la mano de Dios de una manera maravillosa, hermano. Si alguien me dice, explícalo, no puedo explicarlo. Científicamente no lo puedo explicar. ¿Cómo lo puede explicar un milagro como el del Mar Rojo que se abrió? ¿Quién puede decir, explícame, cuando científicamente que Jesús se levantó 3 días después? Es imposible científicamente poder explicarlo. Hay milagros que no se pueden explicar, hermanos, como aquel hombre de la mano seca, hermanos, que Dios le dijo, extiéndela, y la extendió, hermanos, y fue sanado. Aquel leproso, hermanos, que de 10 se regresó 1. ¿Cómo lo explica la ciencia médica? No hay explicaciones, hermano, cuando se trata de la mano de Dios, hermanos. Dios es grande. ¿Cómo explica usted que hoy usted está feliz, a pesar de los problemas que tiene? ¿Cómo explica usted, médica o científicamente, o del método que usted quiera, que sus pecados han sido perdonados? ¿Cómo usted puede andar por la calle seguro, sin dinero y nada, y feliz? Y a lo mejor dice, oye, este es un mendigo, y ve cómo anda, y yo que tengo dinero y posición y carro y casas, mira cómo estoy sufriendo y tengo enfermedad, y aquel está enfermo y mira, alaba a Dios en el dolor. Es que es el amor de Dios, hermanos. Es que es el amor de Dios que me ha perdonado, me ha disciplinado, está conmigo y me ha ayudado, hermanos. ¿A poco no este es un amor sin condición, hermanos? Es un amor incondicional. ¿Por qué no se pone de pie, hermanos? Y le dice a Dios, gracias por disfrutar de este amor, Señor. Gracias por disfrutar de este amor incondicional. Gracias por tu amor. Vamos a darle gracias a Dios por este amor incondicional. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y dígale, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Porque a pesar, Señor Jesús, de los momentos, Señor Jesús, en que yo quizás no entiendo muchas cosas, hoy puedo decir que con amor eterno me amaste, por lo cual me prolongaste tu misericordia, Señor.
Antes que el mundo fuera, tú pensaste en mí porque me amaste.